en el Islam, más bien el único, porque de hecho dice que el gobierno no sería válido si no tiene esa condición. Explícame por favor esto y cómo se ve desde el mundo, cómo lo vería por ejemplo el gobierno de Argentina, de España, de China, de Rusia o de Cuba, por favor. A ver, el problema de Irán en cuanto a su estructura política y el peso que tiene el sector religioso es un tema que es controvertido en Occidente, porque Occidente lo que pretende es siempre exportar un modelo político, y todo aquello que no es lo que Occidente considera como válido inmediatamente choca, y inmediatamente, como es el caso de Irán, se estigmatiza de una forma u otra. Así que hemos de pensar, por ejemplo, que desde Occidente se ve o se quiere ver que en Irán no existe democracia, que existe una dictadura teocrática, y se entiende que la única democracia posible es la democracia occidental de corte neoliberal, ¿no? Cuando esto es una falsedad objetiva, porque cada pueblo tiene derecho a escoger el camino que más le convenga y el camino que más le esté cercano a sus concepciones ideológicas, filosóficas y religiosas, mientras que es lo fundamental, se respeten los derechos humanos y la gente tenga el derecho a la educación, a la sanidad, a una vida próspera, a una vida digna. Eso es el elemento referencial, eso es lo que nos une. Y esto es lo que intenta, mejor o peor, lo que ha intentado el gobierno iraní en estos 41 años, ¿no? Llevar el máximo de prosperidad a su población, que es lo que deberían hacer todos los estados del mundo, y no que es lo que están haciendo es estigmatizar todo aquello que no es como yo digo. Ya no es una democracia. Y cuando las democracias occidentales, tal como las conocemos, son también para hacérselo estudiar con detenimiento. Porque claro, democracia es supuestamente Estados Unidos, donde se reparten el poder dos partidos y no hay prácticamente más opciones. Y cuando un país democrático, entre comillas, decide invadir a otros, como ha hecho en multitud de ocasiones Estados Unidos, o dar golpe de Estado, realmente el concepto de la democracia occidental es un concepto harto especial, ¿no? Irán no ha invadido a ningún país, se ha limitado a guerras de defensa para defender su propio territorio, y esto es un sentido claro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ver que cada país estructura su forma política, en este caso Irán. Se nos fue la tecnología. A ver, Fernando, una de las labores fundamentales, en la línea de lo que le estaba preguntando a Eduardo, una de las labores fundamentales de la Revolución Islámica es la de asegurar la independencia y la libertad de las naciones y la lucha en contra de la corrupción y cualquier forma de opresión. Pregunta, ¿cómo aplicar esto sin caer o sin ser el policía del mundo? A ver, esto sí que es importante. Irán ha defendido siempre, como luego posteriormente han defendido Rusia y China, es decir, la no injerencia en otros estados. Es decir, cada estado es soberano y tiene el derecho a elegir el método de gobierno o la manera en que desarrolla sus políticas en cualquier tipo de materia. Y esto está demostrado que es, si no sé si lo mejor, pero pues en cualquier caso lo menos malo. Porque lo contrario es lo que ha estado haciendo Estados Unidos, es la injerencia en otros países. Y el resultado ya lo hemos visto en Afganistán, ya lo hemos visto en Irak, ya lo hemos visto en Libia, es el desastre, el caos, la guerra, la muerte, y al final ni siquiera han podido imponer su modelo de democracia occidental, que como se ha visto ha sido un fracaso en el caso, por ejemplo, de Afganistán, por poner un caso especialmente llamativo, donde bueno, no tenía ni el más mínimo sentido.
hay que hablar que si la gente conociera cómo funciona la democracia en Estados Unidos, ahora que va a haber elecciones presidenciales, cómo se eligen las primarias, con el tema de caucus, con el tema de votaciones, etcétera, bueno, la gente se quedaría atónita de que aquello de democracia no tiene absolutamente nada. Es decir, ahora por el fracaso y las disculpas que han tenido que pedir los demócratas en Iowa por el absoluto ridículo que han hecho en el caucus de Iowa. Pero es que esto es el pan nuestro de cada día. Es decir, es que es una cosa absolutamente delirante. Cada estado tiene su propio sistema, es decir, se hacen votaciones a mano, se recuenta mal, el sistema informático no ha funcionado, han tardado 4 días en dar unos resultados mal que bien, quiero decir, y estamos hablando de unas primarias que son pequeñas, con 100 y pico mil personas que estaban inscritas en el Partido Demócratas. Es decir, imaginaros cuando llegamos a cosas más gordas. Es decir, que es que nos han vendido un cuento, que es el cuento de la democracia de Estados Unidos y de sus valores y sus libertades, que no deja de ser eso, un cuento que no existe. Con lo cual, Irán se ha convertido, yo creo, que en un referente mundial de la resistencia ante la injerencia de otros países y, como señalaba muy bien Asier, es decir, ante las sanciones extraterritoriales. Pero ¿quién es Estados Unidos para designar y decidir unilateralmente poner sanciones extraterritoriales a otros países porque esos países quieren hacer negocios, quieran comerciar con Irán? Esto es inadmisible. Es decir, es Irán, yo creo que ahora uno de los referentes, no ya solo regionales, sino mundiales, de la política de independencia frente al imperialismo americano. Bien. Eduardo, el fundador de la Revolución Islámica, el Ayatolá Jomeini, dijo: ni Oriente ni Occidente, la República Islámica debe ser independiente. Yo te pregunto, Eduardo, ¿Irán realmente rompió esa dependencia? Porque si la hubiese roto, hoy las sanciones de un solo país de Occidente, pues no le afectaría, ¿no? A ver, explícame qué pasó. Ya no los censuraron por ahí. A ver, pues si escuchaste la pregunta, Fernando, pues si me la puedes responder tú. Sí. A ver, yo creo que Irán es un ejemplo de independencia, quiero decir, como señalaba antes, y por eso nos gusta. Y nos gusta quien es el líder mundial, la potencia hegemónica mundial, que es Estados Unidos. Y que esa independencia además ha calado en otros sitios, ha calado en Irak, ha calado en el Líbano, ha calado en Siria. Es decir, es un ejemplo que nos gusta y a la potencia imperial, y por lo tanto de ahí que tenga una doble o triple intención contra Irán. Uno, escarmentar a aquellos que son independientes y que autoeligen su forma de gobierno. No se puede hacer, eso está prohibido por parte de Estados Unidos. Hay que dar un escarmiento ejemplarizante. Dos, el que Irán, a pesar de todas las sanciones y de todos los ataques de Estados Unidos, se ha convertido en la gran potencia regional. Es decir, Irán ahora mismo es uno de los puntales en la región a la hora de establecer tratados internacionales, acuerdos. No olvidemos las reuniones de Astana en las que Irán, Turquía y Rusia establecieron lo que ahora es una Siria más o menos homogénea, más o menos sostenible y relativamente pacificada, si quitamos el problema de Idlib, de la bolsa de Idlib y la confrontación entre el gobierno sirio y Turquía, ¿no? Y bueno, y el caso de los kurdos también con Turquía. Pero todo eso ha sido con la aportación de Irán, es decir, que ha sido clave en llegar a una situación de equilibrio en la región. Luego se ha convertido en un actor de primera magnitud. Es decir, Irán, no lo olvidemos, es o era el gran suministrador de petróleo a China. Cuando se está castigando a Irán, indirectamente también se hace para castigar a China. No olvidemos la administración Trump enfrentada completamente con China, con lo cual es que se ha convertido en un actor clave a nivel mundial, y eso lo ha conseguido Irán
por sus propios méritos, es decir, a pesar de todo lo que han hecho en contra suya. Yo creo que esto tiene un valor extraordinario y que muchos países miran a Irán como referente a la hora de tener una política independiente, ya digo, en situaciones extraordinariamente difíciles, como las que ha sufrido el país. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero yo creo que Irán llegará un momento en que podrá de alguna manera deshacerse de este estrujamiento, de este sitio que le tiene sometido económico, financiero y de todo tipo Estados Unidos, y en el momento que a Irán la dejen que se desarrolle económicamente, tiene una prosperidad garantizada. Vamos a verlo porque son muchas las cuestiones que deciden en el mundo y ahora mismo con el problema del coronavirus en China los precios del petróleo están bajando. Pero bueno, pero vamos a ver, yo creo que esto es importante, ¿no? Y hay que situar a Irán como un referente. Y esto ya lo veía Brzezinski en su momento cuando decía que lo que peor que le podía pasar a Estados Unidos en el mundo es que Rusia, China e Irán de alguna manera concertaran sus políticas y cooperaran. Bueno, pues la estupidez de los norteamericanos ha conseguido eso, el peor de los escenarios posibles que ellos querían evitar. Bien. Está Axier por ahí, Axier, a ver, hablemos de historia y de cómo se mueven las fichas geopolíticas. Si vemos la historia es muy curioso. Arabia Saudí era el enemigo acérrimo de Israel, precisamente por defender la causa palestina. En ese tiempo entonces Irán e Israel eran amigos. Aparece la Revolución Islámica y entonces Irán se hace enemigo de Israel y Arabia Saudí pues ya deja esa rivalidad y ahora pues si no secretamente ya es evidente que son muy cercanos Israel y Arabia Saudí. ¿Cómo entender esto que es clave para entender lo que pasa en la región, Axier? Bueno, parece ser que cuando se dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es realmente lo que ha pasado en este caso. Por cierto, también tenemos que hablar de que, bueno, que hay distintos problemas de conexión, ¿no? Parece ser, vaya, estamos celebrando el 40 aniversario, el 41 aniversario de esa revolución y vemos cómo, pues, en este tipo de problemas, pues, intentar coartar y cortar una voz autorizada, una voz libre, obviamente, para poder decir desde Irán al resto del mundo pues de que Irán existe, obviamente. Bueno, al margen de estas acciones que estamos siguiendo lugar, ¿no? De estas fijas, vemos que sí, obviamente Israel aprovechó ese espacio donde Arabia Saudí intentó también beneficiarse buscando un enemigo común, y entonces así es donde entonces aparentes enemigos se hacen amigos por ese dominio por el dominio geopolítico de la región, ¿no? Obviamente. Tiene un denominador común, un enemigo común, que en este caso es Irán, y su deseo y su crecimiento por parte del resto del mundo, ¿no? Dentro de ser un actor principal, y en este caso vemos cómo pues, hay un entendimiento. Vemos también que no podemos olvidarnos nunca el tema del petróleo, obviamente. Israel entiende que Arabia Saudí es un productor principal, intentan ayudarse en detrimento del petróleo iraní, en este caso petróleo negro iraní, que bueno, pues estaban empezando a tener ya un mercado muy abierto, países geopolíticamente hablando muy importantes. Hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo de incluso también del Reino Unido, y eso pues no interesa que Irán venda su petróleo, un gran productor, no interesa de que se ocupe el mercado. Por eso Arabia Saudí e Israel hacen esa pinza para intentar colocar primero sus productos y obviamente el detrimento de Irán. Y ahí es donde realmente le hace un poco de daño, prácticamente porque la producción iraní mengua y obviamente la riqueza iraní también mengua. Y es por nada, básicamente no es por tanto por la cultura política, sino lo veo más por la cultura económica en base a los precios de escudo. Nos tenemos que acordar también de la guerra económica y sobre todo de esa histórica rivalidad y mantuvieron con la tolerancia de los precios, que eso obviamente pues a Irán le afectó sobremanera y es muy difícil recuperarse de todo eso, está claro. Eduardo, a ver, ¿cómo ha afectado la República Islámica, la Revolución Islámica, los movimientos islámicos en la región? A ver, yo pienso que ha sido un elemento central de apoyo y de solidaridad con esos movimientos. Se pueden ver cuando recorres la zona, desde
desde Turquía hasta Jordania, hasta la propia Siria, evidentemente, hay una importante impronta de ayuda iraní en todos estos territorios, que no solamente está por la vía religiosa, que también la influencia religiosa es evidente, sino porque hay también un principio de solidaridad interpaíses que unos países, los que pueden, ayudan a los otros, ¿no? Esto es un elemento muy positivo que ha desarrollado Irán, especialmente ahora. El caso más evidente es con la guerra en Siria, el apoyo que ha prestado Irán a Siria de todo tipo, incluso desde el punto de vista humano, conforme para poder detener a los grupos terroristas financiados y entrenados por Estados Unidos y Occidente. En este caso, la posición de Irán es una posición central en la ayuda a todos los pueblos que están sufriendo la presión y la opresión de Estados Unidos, de Israel y sus adláteres, ¿no? En este sentido, la importancia de Irán es muy destacable, por cuanto que siempre hay un punto de apoyo, un país que te ayuda en los diversos avatares que suceden, ¿no? Desde, como digo, desde Siria hasta el frente palestino, ¿no? En este sentido, Irán ha jugado un papel central y muy importante, por cierto. Fernando, la pregunta del millón que muchos se hacen: ¿la revolución islámica, la República Islámica de Irán, está hoy más cerca de una guerra con Estados Unidos o más lejos de una guerra? Yo creo que hoy está más lejos que hace unos meses, es decir, o directamente que en el mes de enero, porque ahora mismo la cantidad de problemas que hay, que se han sumado al conflicto con Irán, como el tema del coronavirus, que es fundamental en China, y la repercusión económica que va a tener a nivel mundial, y sobre todo también en cuanto a China, están haciendo que las geopolíticas estén variando. Estamos viendo fluctuaciones, pues eso, en los precios del petróleo, que están cayendo, también están cayendo precios de otros minerales, excepto el oro, o metales, excepto el oro, que está subiendo. Hay mucho nerviosismo porque no tienen los mercados ni los países claros cómo va a evolucionar el problema del coronavirus en China, y no olvidemos que eso puede afectar de una manera determinante a las cadenas de suministro de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. Y en este momento yo creo que no le interesa a Estados Unidos meterse demasiado con Irán. Bueno, va a seguir con su actividad habitual, digamos ya, pero por el momento yo no creo que vaya a haber una guerra con Irán, tal y como están las cosas ahora, en un mundo donde la incertidumbre es el principio, es decir, por el que se rigen las grandes potencias, ¿no? Se va improvisando en cada momento. Por el momento yo creo que la cosa va a estar más dirigida hacia China y sobre todo, fundamentalmente, Trump se va a centrar más en aspectos domésticos relacionados con su reelección y atacando más a los demócratas, que por otra parte yo pienso que lo tienen muy difícil, y todo apunta a que Donald Trump será reelegido presidente, dado que los candidatos demócratas pues no parece que den mucho la talla, como se ha visto en Iowa. Pero yo creo que allá, por el momento, no va a haber más presión de la que ya hay, que no es poca, sobre Irán. Y lo que se está buscando es incluso, ha habido algunas fuentes que han hablado de que una de las cosas por las que Estados Unidos asesinó al teniente general Soleimani es justamente porque iba en misión diplomática, es decir, estaba de manera más o menos oficial en Irak, y tenía, a través del gobierno de Irak, estaba buscando una manera de rebajar la tensión en la región. Es decir, y sobre todo la tensión con Arabia Saudí, ¿no? De buscar fórmulas de que las cosas se tranquilizaran. Y como Estados Unidos no quería que eso sucediera, por eso asesinó al general Soleimani, en la línea
que hemos señalado antes. Es decir, Irán siempre ha buscado la paz, Irán siempre ha buscado entenderse con los diferentes países de la región. Son los diferentes países de la región quienes han buscado la guerra, como en el caso de Irak de Saddam Hussein, o enfrentamientos indirectos, como es el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Fernando. No es Irán. Sí, déjame preguntarle a Axier, porque ya se nos acaba el tiempo. Igual, Axier, es muy importante el horizonte en el cual está navegando la República Islámica de Irán con su revolución. ¿Estamos más cerca de una confrontación o mucho más lejos de una guerra? Bueno, el caso es que además tenemos que verlo de la siguiente forma. Yo creo que ahora mismo, y no hemos entrado en ese detalle, yo creo que ahora mismo tanto Irán como Arabia Saudí podrían representar una guerra de bloques, entre comillas, ¿no? Una guerra fría como quien enfrentó la Unión Soviética y Estados Unidos. Yo no veo que haya un enfrentamiento directo entre ambos países. No corresponderá a un diseño, sí, quizás por un incidente que pueda ser fortuito o un incidente que sea la chispa, ¿no? Realmente que encienda toda esta mecha. El caso del tema que antes decía Fernando, el tema del Soleimani podría haber sido una fuerza muy bruta para poder haber iniciado ese conflicto. Yo creo que ahora mismo lo que vemos en este caso es pues, sobre todo una guerra de influencia como geopolítico y estratégicamente hablando, ¿no? Los bloques que maneja Irán, apoyado por Siria, apoyado por Irak, o vemos como por ejemplo Arabia Saudí, que tiene el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos o del propio Egipto, ¿no? Y sobre todo por encima de ellos Arabia Saudí tiene a Israel y a Estados Unidos, y Irán tiene a Rusia y a China también como principales aliados, aunque China en un caso pues un poco más tenue. Sí que es verdad que yo estoy viendo más que nada un enfrentamiento de influencia, pero no veo que sea un enfrentamiento directo. Irán está cogiendo mucha fuerza a nivel geopolítico y sobre todo, como estábamos diciendo antes, porque es un garante de la estabilidad, no solo en Siria, apoyando a un presidente Bashar al-Assad en esa lucha contra el terrorismo, sino también en la estabilidad de Irak, cosa que a Estados Unidos pues no le parecía tan bien, y sobre todo porque chocaba con sus propios intereses. Antes ha dado un detalle Fernando hablando de esa misión diplomática a la que estaba asistiendo Soleimani como acercamiento entre dos países y sobre todo frente a los intereses de Estados Unidos, porque el fin principal es que Estados Unidos, la influencia norteamericana, quede fuera, ¿no?, de la región en ese aspecto, y sobre todo Irán es realmente pues un garante de que pueda otra vez volver un poco la estabilidad a toda esa zona. Lo ha intentado hacer en Irak, lo intenta hacer en Siria, vemos también que tiene el Líbano cercano, también tenemos a Libia, ¿no?, como país también precursor, y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo el perfil y el carácter de los dirigentes. No es el mismo perfil de Rouhani, el presidente Rouhani, que ya sabemos que vino desde el diálogo, ha sido uno de los grandes precursores del diálogo, no solo con el acuerdo nuclear, sino anteriormente en las participaciones también de las anteriores sanciones. Es más, cuando llegó al poder ya dijo aquello de vamos a intentar, levantar el perdón hacia el mundo, ¿no? Obviamente ya vemos que hay una persona que tiende la mano, un dialogante, un carácter de diálogo, y vemos enfrente a Arabia Saudí pues que tiene a un príncipe como el señor Bin Salman, que todos conocemos lo que está pasando. Y hablemos de un detalle muy importante, sobre todo en este momento, que es Yemen, que es donde realmente se están manejando esas dos influencias, porque Arabia Saudí e Irán no interactúan directamente, sino que utilizan sus redes de influencia, y en Yemen es un caso muy importante, como también fue en Siria. Siria tuvo el éxito iraní, y en este caso vemos que Yemen es el fracaso de Arabia Saudí. Yo, en un horizonte no muy lejano, después de 4 años del conflicto en Yemen, lo que sí que veo en Yemen, valga la gran distancia que pueda tener, para Bin Salman, Yemen va a ser el Vietnam de Estados Unidos. Veo que va a ser realmente donde esa campaña se está convirtiendo en más que un quebradero dolor de cabeza, un enfrentamiento ya popular interno, eso sí que aguanta con mano de hierro Bin Salman dentro de su propia población, pero es realmente ahí donde estoy viendo el principal choque ahora mismo, ¿no?, donde Yemen pues se está convirtiendo en un problema muy serio para Arabia Saudí y arrastrará, por ejemplo, a los países socios de Arabia Saudí. Hemos visto recientemente, exclusivamente ayer, que Emiratos Árabes Unidos ya replegaba sus tropas, reconociendo entre líneas, por ejemplo, el fracaso de la misión. Bien. Eduardo, igual quisiera saber tu opinión, y es que esta es la pregunta más urgente porque venimos de unos meses de máxima tensión. ¿Se está más cerca de una guerra o más lejos? Sobre todo al ver lo que está pasando justamente, como mencionaba Axier, en Siria. Turquía está amenazando, ya la amenaza se está realizando a Rusia incluso, porque no solo es al ejército sirio, sino a Rusia, y esto podría involucrar un verdadero fogón tremendo en la región. ¿Cómo ves? A ver, lo que es
el enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, ahora mismo yo lo descartaría de entrada, fundamentalmente porque en periodo electoral una nueva guerra del calibre y del volumen que representaría un enfrentamiento con Irán prácticamente arruinaría las posibilidades de reelección de Estados Unidos. La capacidad de asumir golpes Irán y la capacidad de devolver esos golpes a su adversario o a sus adversarios en plural es suficientemente importante como para que Estados Unidos se lo piense no una sino 2 y 17 veces, aunque hay presiones por parte de los sectores más belicistas del Pentágono que están hablando a la oreja del señor Trump para que inicie la guerra. Pero de momento, en periodo electoral, es más que improbable que ésta se inicie. Puede iniciarse por un error de cálculo. Eso ha pasado, no es la primera vez que pasa en la historia y posiblemente no sería la última, en la que alguno de los contendientes, en este caso los agresores, que sería Estados Unidos o Arabia Saudita, hace un error de bulto y eso precipita automáticamente la guerra. Pero lo hemos visto como hay un principio de contención y de respuesta simétrica que ha sido en la muerte del teniente coronel iraní y la respuesta con misiles de los iraníes. Y como Trump evitó en una primera instancia hablar de muertos y heridos para no llevar la escalada más allá, porque la escalada más allá era lo que pedía el Pentágono, un sector del Pentágono que pedía la guerra. Y sabe Trump que una guerra en periodo electoral es una carrera electoral perdida. Esto es así. Otro escenario diferente es la guerra siria. Estamos viendo cómo las noticias se cruzan. Ahora, hace pocos minutos, me llegaba la información de que helicópteros sirios habían atacado ayer noche una columna de transporte turco en la que habían incendiado y habían destruido elementos militares turcos, y hoy se anuncia el derribo de un helicóptero sirio. Es decir, que es una situación en la que parece que Erdogan ha cambiado nuevamente de alianzas y ahora es capaz, podría ser capaz de enfrentarse no solo a Siria sino a Rusia, aunque también es improbable por cuanto que la situación turca sería también una situación muy débil. Estados Unidos rápidamente apoya esto apoya a Erdogan, que hace 2 días era un perfecto apestado, ¿no? Es decir, estamos cambiando continuamente la política de alianzas por horas en este sentido, ¿no? Pero a priori ahora mismo una guerra directa entre Estados Unidos e Irán yo lo vería como improbable. Ahora, ya digo, con la salvedad de que los errores y los fallos de cálculo siempre son susceptibles de incendiar la mecha. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, Axier, un abrazo gigante. Gracias, Fernando, gracias, Eduardo, gracias por esta transmisión especial, muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues yo despido con esto. La historia en esta región del mundo es pues fascinante. Como aliados se convierten en enemigos, y en enemigos en amigos, y luego todos se traicionan y luego vuelven a ser amigos y otra vez enemigos. Asistimos hoy a un nuevo escenario, Siria, como ya se lo estaba preguntando Eduardo. No es nuevo, usted dirá, pero lo nuevo es que Turquía, que parecía dar abrazos de amistad a Rusia, pues hoy desafía más el desorden y la violencia. Y no solo en Siria, sino también allá en Libia. Veremos qué pasa en los próximos días, mientras mañana iremos a Irak, donde también se desarrolla la ecuación de expulsar a las tropas de Estados Unidos. Buenas noches, aquí lo espero.